De cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre, seguimos con la lectura de los 499 artículos del borrador constitucional. Saludamos nuevamente para ello a Valeria Lagos. Buenas tardes. Artículo 90. Las relaciones internacionales de Chile como expresión de su soberanía se fundan en el respeto al derecho internacional, los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los estados. De igual forma, se compromete con la promoción y respeto de la democracia, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión e igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, la paz, convivencia y solución pacífica de los conflictos y con el reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales. Se compromete con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia. Impulsa la integración regional, política, social, cultural, económica y productiva entre los estados y facilita el contacto y la cooperación transfronteriza entre pueblos indígenas. 91. Corresponde a la presidenta o presidente de la República la atribución de negociar, concluir, firmar y ratificar los tratados internacionales. En aquellos casos en que los tratados internacionales se refieran a materias de ley, ellos deberán ser aprobados por el Poder Legislativo. No requerirán esta aprobación los celebrados en cumplimiento de una ley. Se informará al Poder Legislativo de la celebración de los tratados internacionales que no requieran de su aprobación. El proceso de aprobación de un tratado internacional se someterá en lo pertinente a los trámites de una ley de acuerdo regional. La presidenta o presidente de la República enviará el proyecto al Congreso de Diputadas y Diputados e informará sobre el proceso de negociación, el contenido y el alcance del tratado, así como de las reservas que pretenda confirmar o formular. Una vez recibido, el Congreso de Diputadas y Diputados podrá sugerir la formulación de reservas y declaraciones interpretativas a un tratado internacional en el curso del trámite de su aprobación, siempre que ellas procedan de conformidad a lo previsto en el propio tratado o en las normas generales de derecho internacional. Aprobado el tratado por el Congreso de Diputadas y Diputados, este será remitido a la Cámara de Regiones para su tramitación. Las medidas que el Ejecutivo adopte a los acuerdos que celebre para el cumplimiento de un tratado en vigor no requerirán de nueva aprobación del Poder Legislativo a menos que se trate de materias de ley. El acuerdo aprobatorio de un tratado podrá autorizar a la presidenta o presidente de la República a fin de que, durante la vigencia del tratado, dicte las disposiciones con fuerza de ley que estime necesarias para su cabal cumplimiento, sujeto a las limitaciones previstas en el inciso segundo del artículo 25. Será necesario el acuerdo del Poder Legislativo para el retiro o denuncia de un tratado que haya aprobado y para el retiro de una reserva que haya considerado al aprobarlo. La ley fijará el plazo para su pronunciamiento. Serán públicos, conforme a las reglas generales, los hechos que digan relación con el tratado internacional, incluidas las negociaciones del mismo, su entrada en vigor, la formulación y retiro de reservas, las declaraciones interpretativas, las objeciones a una reserva y su retiro, la denuncia o retiro del tratado, la suspensión, la terminación y la nulidad del mismo. Al negociar los tratados o instrumentos internacionales de inversión o similares, la OE, el presidente de la República, procurará que las instancias de resolución de controversias sean preferentemente permanentes, imparciales e independientes. Las y los habitantes del territorio que hayan cumplido los 16 años de edad en el porcentaje y de acuerdo a los demás requisitos que define la ley, tendrán iniciativa para solicitar al presidente o presidenta de la República la suscripción de tratados internacionales de derechos humanos. Asimismo, la ley definirá el plazo dentro del cual la o el presidente deberá dar respuesta a la referida solicitud. Artículo 92. Estados de excepción constitucional. Solo se podrá suspender o limitar el ejercicio de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todas las personas bajo las siguientes situaciones de excepción: conflicto armado internacional, conflicto armado interno según establece el derecho internacional o calamidad pública. No podrán restringirse o suspenderse sino los derechos y garantías expresamente señalados en esta Constitución. La declaración y renovación de los estados de excepción constitucional respetará los principios de proporcionalidad y necesidad y se limitarán tanto respecto de su duración, extensión y medios empleados a lo que sea estrictamente necesario para la más pronta restauración de la normalidad constitucional.
Artículo 93. Estado de asamblea y estado de sitio. El estado de asamblea en caso de conflicto armado internacional y el estado de sitio en caso de conflicto armado interno serán declarados por la presidenta o presidente de la República con la autorización del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta. La declaración deberá determinar las zonas afectadas por el estado de excepción correspondiente. El Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta dentro del plazo de 24 horas contadas desde el momento en que la presidenta o presidente de la República someta la declaración de estado de asamblea o de sitio a su consideración, deberá pronunciarse por la mayoría de sus miembros aceptando o rechazando la proposición. En su solicitud y posterior declaración se deberán especificar los fundamentos que justifiquen la extrema necesidad de la declaración, pudiendo el Congreso y la Cámara solamente introducir modificaciones respecto de su extensión territorial, y si el Congreso y la Cámara no se pronuncian dentro de dicho plazo, será citado por el solo Ministerio de la Constitución a sesiones especiales diarias hasta que se pronuncien sobre la declaración. Sin embargo, la presidenta o presidente de la República, en circunstancias de necesidad impostergable y solo con la firma de todas sus ministras y ministros, podrá aplicar de inmediato el estado de asamblea o de sitio mientras el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones se pronuncien sobre la declaración. En este caso, solo podrán restringir el ejercicio del derecho de reunión. La declaración de estado de sitio solo podrá extenderse por un plazo de 15 días, sin perjuicio de que la presidenta o presidente de la República solicite su prórroga, para lo cual requerirá el pronunciamiento conforme de 4/7 de los diputadas, los diputados y representantes regionales en ejercicio para la primera prórroga, de 3/5 para la segunda y de 2/3 para la tercera y siguientes. El estado de asamblea mantendrá su vigencia por el tiempo que se extienda la situación de conflicto armado internacional, salvo que la presidenta o presidente de la República disponga su término con anterioridad o el Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones retiren su autorización.